Cuando ocurrió la llegada de Jesús, múltiples pruebas fueron aportadas para demostrar que Él era el Mesías prometido. Curó enfermos y enfermedades en gente a la que todos daban por muerta. Reparó la visión de los ciegos. Incluso hizo proezas más impresionantes. Caminó sobre el agua y convirtió el agua en vino. Incluso haciendo eso, frente de los mayores y más poderosos líderes, Jesús fue rechazado como el enviado de Dios y todos pusieron en tela de duda sus hazañas. El pueblo judío había rechazado a Jesús y lo hizo en múltiples ocasiones, y por eso mismo queda la duda de cuál fue la verdadera razón de esto. Podemos tomar las bases conocidas y dar algunas posibles razones de cómo fue que esto pasó, cómo pasó. La primera es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento. Recordemos que estaban las que hablaban de su primera llegada y otra que contaba su segunda venida. Había muchas profecías sobre el Mesías que Jesús cumplió en su primera venida. En Isaías capítulo 11 se profetiza sobre un descendiente de David, un futuro líder ungido por Dios con el Espíritu Santo. Este líder será dotado de sabiduría, entendimiento y poder para gobernar justamente. Traerá paz y armonía incluso entre las criaturas más salvajes. Bajo su gobierno, los oprimidos serán protegidos y los injustos serán juzgados. El nacimiento del Mesías es profetizado. En Miqueas 5 se habla sobre el lugar de nacimiento del futuro gobernante de Israel, quien surgirá de Belén. Este líder será grande y su origen se remonta desde tiempos antiguos. Se predice que pastoreará al pueblo de Dios con la fuerza del Señor y su gobierno traerá seguridad y paz. Sobre estas, la información es bastante conocida, pero cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo todas, dijeron que no podía ser el Mesías y necesitaban pruebas, pues de ser real, haría todas sin problemas. Hubo un grave error en las profecías antes dadas, y es que al no contar el intervalo entre la primera y segunda venida, causó mucho más conflicto. En cuanto miraron que en su primera venida no logró cumplir todas las profecías, echaron para atrás su creencia en el supuesto Hijo de Dios. Pablo dice que esto fue oculto como un enorme misterio. No fue revelado a los hombres de entonces, sino hasta que ellos como apóstoles pudieron saber. Para la mente judía de entonces, lo más importante era mirar las profecías cumplirse, no ser divididas en dos partes. Ahora, diré de forma resumida algunas cosas que no se hicieron como, según los judíos, debían hacerse en la primera venida. Había una enorme expectativa al momento de esperar la llegada del Mesías. Se decía que cuando llegara, liberaría a Israel de la opresión romana y un nuevo reino establecería. Se creía que cuando llegara, purificaría al mundo del mal, así como se hablaba sobre que el Mesías que reinaría y gobernaría con una vara de hierro por sobre todos. Se contaba como luego de su primera venida traería paz al reino, quitaría la necesidad de las personas de prepararse para la guerra y daría paz a quienes siempre vivieron luchando. Según lo poco que se sabe, hasta los mismos apóstoles tendrían la duda de si Jesús cumpliría todas estas dichas antes de su ascensión al cielo. La gente de aquellos días buscaba que Jesús pudiera tener un reino físico donde gobernaría como hijo de Dios, pero el mismo Jesús aclaró que esto no era y será así. Ese no era el mensaje ni sus razones. Estas y muchas más razones, los judíos declaraban que era imposible que ese hombre fuera el tan proclamado Mesías que esperaban desde hacía tantos ayeres. La segunda razón por la que seguramente el pueblo rechazó a Jesús como el Mesías, muy seguramente era porque le veían como un blasfemo a su creencia. Cuando él hablaba de adorarle o servirle, para ellos era casi como un insulto, pues era como asumir que él era el mismo Dios. Cada vez que Jesús hablaba por su cuenta para afirmar que él era el Hijo de Dios, la gente le tomaba por loco. Le veían como un insulto al Señor, incluso le apedrearon en varias ocasiones. Con eso, afirmamos que la segunda razón para negar por completo la palabra de Jesús era simplemente por haberle considerado un blasfemo. La tercera puede deberse a los desafíos contra la iglesia de entonces. Fue porque Jesús estaba desafiando enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchas de las enseñanzas de Jesús consideraban que contradecían gran parte del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús entra y comienza a desafiar algunas de sus leyes sagradas y algunas de sus tradiciones y prácticas, esto los puso inmediatamente a la defensiva. Para ellos, era como ver a un tipo nuevo en tu hogar, queriendo criticar y cambiar las reglas que en tu propia casa ya habían puesto. Era algo insultante. Con el tiempo, fue redefiniendo para los creyentes las enseñanzas del Viejo Testamento. Afirmó que era crucial amar y perdonar a sus enemigos, en lugar de la enseñanza de antes, donde purgar el mal era lo mejor para ellos. Si a eso le sumamos
Bajo la opresión romana, las cosas para aquellos, incluso si querían apoyar a la idea de Jesús, era algo simplemente demasiado peligroso, más allá de ir contra las creencias de entonces. Lo peor de estos escenarios se desataban cuando los milagros por Jesús ocurrían. Incluso si era delante de sus rostros, no podían creer en el supuesto blasfemo que tenían delante de sí. En Marcos capítulo 2 nos cuenta un pequeño pasaje. En él, Jesús estaba en una pequeña y humilde casa, misma que fue rodeada de varios creyentes, y al mirar había traído a un paralítico. Jesús, frente del pobre hombre, miró el alma de los presentes. Cuando dio cuenta de la fe de cada uno de ellos, afirmó que sus pecados eran perdonados. Frente de la multitud, unos escribas sentados juzgaban el actuar del profeta, cuestionaban y murmuraban acerca de las susodichas blasfemias que decía el Hijo de Dios. Jesús lo cuestionó, preguntaba por tales cavilaciones, mismas que fueron calladas al momento en el que pidió al hombre se pusiera de pie frente a todos. El hombre, siguiendo las órdenes de Jesús, tomó su lecho. De pie, volteó a la multitud y con el asombro presente de todos ahí, salió de la casa caminando. Frente a todos, la gracia del Señor había ocurrido en su más grande esplendor. Los líderes religiosos se pusieron en contra de Jesús, pues a su entendimiento fue Él quien perdonó los pecados ajenos. El corazón y pensamiento de varios de los presentes se habían llenado de duda. Juzgaron y acusaron de blasfemia a las palabras de Cristo, condenando los actos que estaba cometiendo. Para ese momento, la manera de expiar un pecado era sumamente dolorosa, pues era el sufrimiento, el castigo y la súplica lo que verdaderamente debían acercarte a la fe y al perdón. La cuarta razón que indagaremos es más relacionada con la dureza de la credibilidad de la gente. Tomemos el ejemplo de Juan, capítulo 11. Jesús recibe la noticia de Lázaro, quien cayó grave ante una enfermedad, y al pasar los días, Lázaro llevaba 4 días de haber fallecido. Al momento en que llegó a visitarlo, Jesús consuela a Marta y María, hermanas de Lázaro, y les asegura que su hermano volverá. Cuando el Mesías se dirige al sepulcro, ordena que se quite la piedra que cubre la entrada, y tras una oración, Jesús grita: Lázaro, ven afuera. Para la sorpresa de todos, Lázaro camina a la salida, envuelto de vendas y confundido. La fe de quienes presenciaron el milagro se fortalece, pero a los fariseos no les gustó nada haber conocido de eso. En lugar de pensar en la increíble acción que acababan de presenciar, algo que iba más allá de lo que un humano podía hacer y llegó al lugar divino, algo que solo Dios puede hacer. El milagro que había mirado con sus propios ojos los orilló únicamente a la discusión acerca de lo que deberían hacer contra él. Las conversaciones de los fariseos conllevaron a la planeación de la captura y muerte de Jesús. A partir de ese momento, en lugar de mirar el milagro y la fe dentro de sus corazones, se pensó el asesinato de quien amenazaba su reino. Con el milagro delante suyo, incluso explícitamente, negaron las palabras de Jesús. Hasta llegaron a decir que Jesús estaba haciendo todas estas cosas milagrosas por el poder de Satanás. Por lo tanto, por todas esas razones, Jesús se convierte en lo que Pablo dice, una piedra de tropiezo, una piedra sobre la cual los judíos continuaron tropezando. Pero en otro lugar, la Biblia dice que esa piedra que los constructores rechazaron, que es Jesús, los constructores eran el pueblo judío, la rechazaron y ahora se ha convertido en la piedra angular de la fe cristiana. En Romanos capítulos 9 al 11, Pablo explora bastante la relación entre los discípulos de Dios y los judíos. Bien se menciona que sin importar que Israel fuera el pueblo elegido por Dios, pero su elección no depende de la descendencia física, sino de su voluntad, soberanía y misericordia. Pablo menciona que, a fin de cuentas, la incredulidad de Israel no invalida la fidelidad a Dios. Pablo habla y dice que la salvación está disponible para cualquiera. La fe en Jesucristo es el medio para obtenerla. La ley de Moisés no puede llevar a la salvación, ya que nadie puede cumplir del todo esa ley. Sin embargo, la confianza en el sacrificio de Cristo está disponible para todos los que quieran creer en Él. Incluso con el rechazo de los judíos a Cristo, Dios no ha rechazado por completo a su pueblo, pues hay un remanente fiel que aceptaron a Cristo como su Salvador. En Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4, Pablo lo puso de esa manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no sean sujetos a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tienen un celo
por Dios, se aferran a su propio modo de hacerse justos delante suyo, intentando guardar la ley. Todos los que creen en Él son hechos justos. Dios los tiene en consideración de la misma forma que a cualquiera de sus creyentes. Lo ideal es ponernos de acuerdo con Pablo. La salvación de Israel es lo más importante y, como mencionamos, la mayoría de las predicciones habían sido cumplidas en la primera venida, pero todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que no fueron cumplidas en su momento serán finalmente cumplidas en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, comenzará el reinado de los 1000 años, como bien se escribe en Apocalipsis. La segunda venida del Señor traerá el reinado de paz que tanto se ha esperado, y el resto de profecías serán vistas, por fin, hechas a la palabra de Dios, como se relató en el Nuevo Testamento. Nuestro trato con nuestros amigos judíos, entonces, no deben ser de rechazo y odio, sino de tolerancia y paciencia, pues solo es cosa de esperar a Dios. A fin de cuentas, somos hermanos del mismo Padre, y cuando el momento llegue, ascenderemos al reinado de los cielos. Nos encantaría saber tu opinión con ese tema. Si te gustó el video, deja tu me gusta, comparte el video para poder llegar a más personas. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Que la gracia del Señor te acompañe.